Estamos ahorita solo 19 personas de las, bueno, sin mi persona y sin Lina serían 17 estudiantes, somos 30, pero creo que no todos se pueden conectar el día de hoy. Yo sé que a ratos del sábado es un poco complicado, sé que ciertas personas también trabajan el sábado, entonces se dificultan un poquito las cosas, ¿no? Pero bueno, en tal caso, la clase de hoy, como les había comentado el día jueves, mi idea es hablar un poquito de la evaluación de políticas públicas y creo que todos hemos discutido un poquito sobre eso, sobre la importancia de la evaluación, de ver qué pasó, ¿no? Una vez que se implementó un proyecto, un programa, si funcionó, si no funcionó, básicamente qué pasó. No sé si antes de dar inicio a la clase alguien tiene una pregunta, un comentario, algo que le gustaría indicar. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a compartir la presentación. Si me confirman si se ve, por favor. Sí. Sí, Sí, se ve. se ve. Perfecto. Bueno, entonces, justamente como les había comentado el día de hoy, vamos a hablar de la evaluación de las políticas públicas, que creo que es importante como para darle un poquito el cierre a esta temática. Y creo que también es súper importante considerar que la evaluación de políticas públicas es por sí sola también una materia, ¿no? Y eso también porque es sumamente extensa, hay muchas metodologías, muchas temáticas, pasos a seguir. Entonces, bueno, con eso en mente, aquí seguimos, pero bueno. Primero, justamente quiero comentarles esta cita que me gusta plantear eso primero siempre, que la evaluación de políticas públicas es un enfoque y una herramienta que ayuda a las personas a tomar decisiones informadas. Y esta última parte es importantísima, el tema de las decisiones informadas. Justamente porque esa información nos ayuda a ver si funcionó o no funcionó y la idea es que ayude a las personas tomadoras de decisiones a considerar qué paso se debe seguir después de una política pública, ¿no? Bueno, entonces, antes de empezar con la temática, quisiera ver para ustedes, para todos los que estamos aquí, ¿qué es evaluación o qué es evaluar? A mí me gustaría, pues, buenos días, decir que evaluar es comparar, creo yo, con lo que se esperaba de la política contra lo que realmente se pudo alcanzar. Entonces, creo yo que es una manera de evaluar al medir con una vara, como decimos acá en Honduras, con una vara ya establecida, es decir, qué era lo que se esperaba, cuáles eran los objetivos de plantear la política y qué fue lo que se alcanzó en qué periodo de tiempo. Entonces, tal vez eso sea una manera de evaluar. Perfecto, Julieta, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera contribuir. Evelyn, Odette, perdón. Sí, sí. A mí me gustaría también aportar similar a lo que dijo Julieta, que pues la evaluación tiene que ver con la medición, ¿verdad? Y si establecemos como parámetros anticipadamente o de forma anticipada, vamos a tener con qué medir, ¿verdad? Y los parámetros los tenemos que establecer según lo que hemos aprendido ahorita con hallazgos, con investigación. Entonces, tiene que ser, es como todo un proceso, ¿verdad? Pero que nos lleva finalmente a hacer una medición, a medir algo. Perfecto. ¿Alguien más quisiera compartir? Graciela. Buenos días, profe. Sí, a mí, yo concuerdo con las compañeras y me parece también muy importante que la evaluación constituye, digamos, un proceso, ¿verdad? Cuyos objetivos contemplan ya sea comparar o
verificar, diría yo, ¿verdad? Ujú. Porque la verificación es algo que nos ayuda como a confirmar ciertas hipótesis que podemos tener sobre digamos, sobre resultados esperados o, ¿verdad? Cuestiones que durante el proceso de desarrollo se va viendo. Por ejemplo, en relación a las políticas públicas, hablamos de programas o proyectos, ¿verdad? Que se establecen a la luz de política pública. Entonces ya la evaluación de un programa o de un proyecto, pues sí, puede ser toda una investigación incluso, ¿verdad? Una investigación evaluativa Ujú. que va a estar orientada en función del momento en que se encuentre el programa o el proyecto, ya sea cuando se está formulando, el antes, ¿verdad? El durante, que es durante la ejecución, o el después, si es que se quiere ver tal vez algún nivel de impacto del programa o del proyecto. Es decir, la política como tal, yo creo que se evalúa en función de esas acciones grandes, programas o proyectos derivados de la política, y dependiendo de cuál es el propósito de esa evaluación. Entonces, en función de eso, podríamos pensar en una evaluación previa, ¿verdad? Durante la ejecución de la política o después. Y a partir de eso, retroalimentar el proceso, ajustar, ¿verdad? Aquellas acciones que deben mejorarse. Y bueno, todo lo que usted planteaba ahí, que fundamentalmente es toma de decisiones, ¿verdad? Que es muy importante en todos los momentos. Claro, y bueno, justamente esto que me acabas de mencionar creo que también es clave y lo vamos a hablar también un poquito más adelante, que primero, una cosa es la evaluación, ¿no? Y que puede ser en varios momentos durante la implementación de un proyecto o una política pública, o puede hacerse solo al final, pero es importante resaltar ese tiempo de periodicidad que tiene que haber en algunas instancias. Y es importante, y también vamos a hablar de esto más adelante, que la evaluación, hay veces que nos olvidamos de la evaluación hasta el final de un proyecto, y sobre todo ahí únicamente ella solo se quiere implementar al final y ahí perdemos, digamos, esa viada o perdemos información. Muchas gracias por esto, Graciela. Henry, creo que también tenía la mano levantada. Claro, buenos días. Quería participar más que todo y apoyando las participaciones de mis compañeras. Sí, debe ser un proceso, debe estar sistematizado, debe ser razonado, debe haber valoración o supervisión en cada una de las etapas para ir valorando cada desempeño de cada política pública o de la acción de esta política a la que se le puede llamar programa, se puede llamar proyecto de ley, política sectorial, pero debe haber no solo la hecha de la política, sino de que debe haber personas que lleven en ese proceso un sistema también de evaluación, de justificar cada avance, de ver dónde estamos fallando para ir en el camino acomodando las cargas y así que esta política sea más eficiente y eficaz y llegue a donde debe llegar con el propósito y los objetivos establecidos. Claro, y es importante, todo lo que acaban de decir creo que es importante resaltar para el tema de lo que es la evaluación o qué es evaluar. O sea, lo que queremos saber es qué pasó, ¿no? Al final de la política pública, ¿no? Bueno, y pensando justamente en esto, y creo que también algunos de ustedes ya lo mencionaron un poquito, ¿qué creen, qué consideran que se debería pensar, en qué se debería tomar en cuenta al momento de realizar una evaluación de políticas públicas? ¿En qué sentido, profe? ¿Me puede aclarar un poquito, por favor? O sea, ¿qué se debe tomar en cuenta? Sobre todo pensando qué se necesita, por ejemplo, si en caso de que, por ejemplo, en este caso de una política educativa se haya implementado algo como lo que hablamos la clase pasada respecto
a la merienda escolar, o al caso también de presupuesto, qué se necesita en caso de saber cuánto se gastó o algo así. O sea, ¿qué elementos? Javier. Sí, buenos días. Creo que primero sería, hay que establecer momentos de la evaluación. Creo que para evaluar una política pública tendríamos que tener primero información de todos los actores que están involucrados en la política, de tanto el manejo, el impacto que está generando, el posible impacto futuro. No solo, como usted ya lo mencionaba, no solo una evaluación al final de resultados, sino el avance progresivo a cada momento, porque si la evaluación no va de la mano con todo el proceso, entonces pierde el sentido y no ayudaría mucho a una toma de decisiones o a esclarecer la información que se tiene. Entonces, creo que algo muy importante podría ser eso. Opiniones, impactos, cifras reales, información recolectada a cada momento, de cómo se está manejando la política, qué tanta implementación tiene, qué tanto aceptación tiene. También todo lo relacionado desde el comienzo hasta el final, y luego al final también los resultados. Sí, Javier, perfecto. Muchísimas gracias. Lucy. Buenos días a todos. Sí, bueno, comentar que el tema de la evaluación en una política creo que siempre resulta algo complejo, ¿verdad? Complejo, profundo, y que de repente aquí es donde se ven posiblemente las aristas o quizás las partes que de repente le faltó a la política en el momento de la construcción. ¿Qué elementos se podría considerar? Yo creo que principalmente es la columna vertebral que está especificada en la política. Con ello me refiero a los objetivos, las metas, los indicadores que estaban indicados en la política, las estrategias. Y como tal, evidentemente aquí estaba definido cuáles son las instituciones implementadoras o los actores claves responsables de llevar a cabo esta política. Con lo cual aquí se mide los elementos que se tomen en consideración son los resultados y la información que estas instituciones están virtiendo en función de las acciones que han desarrollado, tomando en consideración lo que ya estaba definido en la política. Cambio. Perfecto, Lucy, muchísimas gracias. Sí, creo que y esto es importante pensar en qué estaba definido antes y básicamente qué pasó, ¿no? Muchas gracias. Graciela. Sí, a mí me parece que todo está bien. El asunto es estructurar una estrategia, ¿verdad?, que nos permita contar con información confiable para poder proceder a la evaluación. El asunto es que no podemos basarnos en que me digan la información, ¿verdad?, sino también en contar con documentación que sirve como una evidencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos a evaluar recursos, ¿verdad?, involucrados en el cumplimiento de la política, yo necesito evidencia palpable, ¿verdad? Acuerdos de aprobación de presupuestos, ejecución de presupuestos, qué sé yo, lo que es comprobable, ¿verdad? En cuanto a objetivos, actores, etcétera. Todo esto reunido en una estrategia, pero con respaldo de evidencia real y evidencia objetiva, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los acuerdos involucrados en el cumplimiento de la política. ¿Por qué? Porque eso nos permite mantenernos dentro del límite de lo que se ha actuado y poder comparar, como decía Julieta inicialmente, ¿verdad? O contrastar con respecto a lo que estaba planteado. Bueno, ¿qué de lo que estaba planteado o cuánto de lo que estaba planteado, si hay que medir, realmente se ha hecho efectivo en la práctica, ¿verdad?
y con documentos, digamos, que sirvan de evidencia, porque también para nosotros como evaluadores, el juicio del evaluador tiene que estar sustentado, ¿verdad? Para que no se convierta en una forma de especulación, porque tampoco, ya como evaluadores nosotros creo que asumimos un papel como de auditores, ¿verdad? Entonces, ese rol de evaluador necesariamente tiene que estar sustentado en cuestiones reales que a nosotros también nos sirvan, no solo como evidencia para llevar a cabo el proceso y emitir un juicio técnico o profesional objetivo, sino incluso como un respaldo legal, ¿verdad? Porque la evaluación, por ejemplo, en política educativa, pues va a tener montones de implicaciones, digo yo, serias, ¿verdad? A partir de las cuales se pueden tomar decisiones y las recomendaciones nuestras deben partir de algo objetivo. Entonces es un respaldo también para nosotros para efectos de poder emitir recomendaciones realistas, ¿verdad? Amparadas a los hechos reales, a lo que hay y a lo que quizás debiera o pensamos nosotros como evaluadores que debiera de haber. Gracias. Está en silencio, maestra. Perdón, muchas gracias. Justo decía que no, que había alzado la mano, pero no sé si ya no quiere hablar algo. En ese caso, seguimos con él. Sí, yo quería participar, pero después me decidí que no. Pero no, solo estaba pensando en que cuando uno evalúa ir más allá de los números o un porcentaje o resultados, recuerdo del boletín que nos tocó a nosotros. Y aquí mi punto va en la homogeneidad de la aplicación equitativa de la ley educativa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de analfabetismo, hablamos de un 12% en Honduras, pero en grupos indígenas el analfabetismo llega al 32%. Entonces, grupos que por su situación educativa y no privilegiada no pueden ellos alzar una voz. Entonces, fijarse no solo que, solo tenemos 12%, sí, pero otros se han alcanzado menos con esa ley y tener mucho cuidado, ¿verdad? No solo analizar todas esas aristas, como alguien decía, y ver que se está aplicando la ley de manera homogénea o equitativa, ¿verdad? Definitivamente no. Muchas gracias. Odette. Sí, creo que no, estamos en la misma sintonía. Realmente yo pensaba ahorita, fíjese, decía, bueno, ¿qué es lo que ahorita se quiere evaluar como política pública? Pues lo que estamos enfocados en la educación y pensaba yo realmente, ¿qué se debe considerar ahorita para poder evaluar la educación o el aprendizaje? Y es que pienso que debe ser de forma justa, pues, y que la misma evaluación sirva realmente para hacer una evaluación justa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el contexto de las escuelas públicas y privadas, ¿verdad? Que es lo que pensaba ahorita, no podemos hacer una evaluación de política en educación, por ejemplo, de aprendizaje, a niños que han recibido sus clases todos los días, todas las horas, con niños de las escuelas rurales que muchas escuelas solamente se les enviaba la tarea, entonces no sería equitativo, entonces tendríamos que pensar en equidad para realizar una evaluación. Definitivamente, muchísimas gracias, Odette. Lucy, ¿quiere participar nuevamente? No, solo comentar un detalle que en esto del tema de la evaluación considero que es primordial e importante que el equipo evaluador sea totalmente externo a por decirlo así, a las instituciones que desarrollan o que son responsables de la política, porque no pueden ser juez y parte. Ahí es donde se da el tema, creo yo, del sesgo y la información, la mala información, y realmente no tenemos un análisis y una evaluación correcta porque están implicados dentro del desarrollo de la política. Aquí es importante, considero yo, que debe de ser externo para hacer precisamente esa evaluación objetiva, profesional y coherente, para en ese sentido dar las recomendaciones del caso según sea pertinente. Sí, definitivamente, y eso que también menciona, creo que es importante, la imparcialidad. Perfecto, muchas gracias, igual. Bueno, entonces, después de esta discusión o esta
Sí, la discusión, la lluvia de ideas que hemos tenido. Quería justamente hablar de la importancia de la evaluación de políticas públicas. Y es importante tener presente que la administración pública cuenta con recursos limitados y es algo que también nosotros hemos hablado desde el inicio, ¿no? Hay veces que simplemente no tenemos dinero para hacer todo lo que queremos hacer. Y por eso justamente el tema de eficacia y eficiencia debe prevalecer en el actuar gubernamental. Quisiéramos hacer muchísimos proyectos y programas, implementar muchas políticas, pero no siempre es posible porque tenemos recursos limitados, ¿no? En este sentido, la evaluación contribuye a generar un conocimiento y evidencia para dar cumplimiento de dicho criterio. Eso quiere decir que estas evaluaciones nos ayudan a saber si un programa es eficaz y es eficiente sobre todo, y justamente hay veces que los programas públicos o las políticas públicas cuestan muchísimo dinero, pero a la final los resultados no son los que esperábamos. Entonces también ahí va la importancia de algo que justo mencionó Lucy y también Enoch, tiene que ver justamente con el tema de la transparencia de la evaluación y con la transparencia de la evaluación pública y con la imparcialidad de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y sí, justamente la evaluación ayuda a orientar el gasto público a la validad si está cumpliendo con los objetivos planteados en la etapa de la planificación política. Igual nos ayuda a generar y recopilar información útil y objetiva para el proceso de la toma de decisiones. Entonces, justamente aquí vamos otra vez a esas palabras que son claves, que tiene que ver con el tema objetivo, con el tema de la utilidad, y también con la planificación. Entonces, es importante pensar que la evaluación de las políticas públicas nos ayuda a seguir implementando un proyecto o un programa o una política pública, pero también nos ayuda a tomar decisiones para ya sea la siguiente etapa o para una nueva política pública. Y bueno, la evaluación permite identificar áreas de oportunidad, tanto en el tema del diseño como en la ejecución de la política pública. Y no solo eso, sino también que resalta las fortalezas de una política pública. Entonces, esto en teoría es lo que nos tiene que ayudar, nos tiene que dar información. Y si hablamos que resalta las fortalezas, pero también puede resaltar lo otro, puede resaltar que la política pública no está funcionando, puede resaltar las debilidades, pero también esto es importante porque eso también nos puede generar cambios que a la final ayudarían a mejorar la política pública o en caso de que no funcione, a pararla totalmente y dejar de gastar dinero, porque hay veces que el dinero, como les dije al inicio, el dinero en el sector público no es infinito y hay veces que hay que priorizar, ¿no? Ciertas áreas y también la ejecución de los gastos tiene que, en el caso de todos nuestros países, también ser coherente, que se tienen que al menos obtener resultados similares a los esperados. Bueno, entonces hablando justamente de los tipos de la evaluación es importante que puede ser aplicada en una diversidad de intervenciones públicas, de políticas, programas públicos, no solo al tema de la educación, pero es el tema por el que estamos aquí. Pero por eso también es imposible tener un solo esquema de evaluación que sea aplicable para todos los casos y depende muchísimo justamente de qué estamos evaluando, qué política pública se está evaluando y qué actores están involucrados, qué insumos se necesita, o sea, porque justamente, obviamente se necesita el tema de gastos, gasto financiero, el tema de recursos humanos, de qué personas estuvieron involucradas, pero también si tiene que ver con la cuestión de estudiantes, información sobre los estudiantes, tiene que ver también con cuestiones de rendimiento académico, necesitamos información relacionada al rendimiento académico, si es una política de salud pública y tiene que ver con la salud de la población, necesitamos obviamente la información de la salud de la población. Entonces, no es que un modelo único de evaluación va a servir para todos, para la evaluación de todas las políticas educativas. Entonces, es importante justamente considerar esto y ver qué se necesita y qué se tiene que evaluar para luego tratar de elegir el que mejor se adapta a la situación. Entonces, bueno, estos son algunos tipos de evaluación un poco más externos, más amplios, digamos. Y luego cada uno dentro de sus
evaluación tiene más pequeños, ¿no? Entonces, primero, según el enfoque, que si es una política social o es una política no social, y eso justamente en nuestro caso específico siempre será una política social, porque sabemos que el sector de educación es un sector social, y eso es súper importante considerarlo. Luego, según la fase del ciclo de las políticas públicas, ex ante o ex post, y eso es justamente, se está haciendo la evaluación al inicio o se está haciendo al final. Y como también mencionaron las compañeras al inicio de la clase en nuestra discusión, también se puede hacer como durante el programa o en alguna etapa específica, pero eso es importante, la evaluación tiene que ser en una etapa específica, porque luego vamos a hablar también la diferencia entre evaluación y monitoreo, y eso son dos cosas diferentes, ¿no? Luego también justamente depende del tipo de trabajo que va a realizar el evaluador, que tiene que ser así como de gabinete o de escritorio o también de campo. Entonces, básicamente es eso, o sea, el tipo de trabajo que se va a hacer, si obviamente tenemos ya toda la mayor parte de información está recopilada, entonces es cuestión de sentarse y ver qué está pasando. Generalmente eso sucede cuando es una evaluación que tiene que ver un poquito más de números o una evaluación de campo que uno tiene que ir a recolectar la información, hablar con la gente, y hay veces que no solo aplicamos un tipo de evaluación, ¿no? Podemos aplicar en una política pública, es una política social, pero hacemos una evaluación al inicio y al final, tenemos una etapa de campo, también una etapa de escritorio, y aquí luego igual seguimos según el tipo de metodología, que es la metodología cuantitativa o cualitativa. Entonces aquí creo que estamos todos al tanto de estas dos metodologías. La cuantitativa tiene que ver un poco más numérica, generalmente es cuando justo o se hacen evaluaciones de desempeño o encuestas o pruebas estandarizadas, mientras que la evaluación cualitativa estamos hablando un poquito más como de preguntas abiertas, de entrevistas, de observación. En el caso de educación puede ser también una observación de clase, este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, según el ente evaluador, que pueden ser evaluaciones externas o evaluaciones internas, que también es algo de lo que discutíamos antes, ¿no? Que el evaluador puede ser de afuera, y en este caso generalmente se garantiza ese factor de imparcialidad, mientras que hay veces que se hacen evaluaciones internas de las políticas públicas, entonces ahí tiene que estar muy definido claramente qué es lo que se necesita dentro de la evaluación para que la evaluación sea válida, ¿no? Y no tenga sesgos, no tenga preferencias, digamos, de esa manera. Pero justamente una evaluación puede tener varios de estos tipos de evaluación, no va a ser únicamente con uno de cada tipo, sino puede tener una multitud de herramientas, de tipos de evaluación, y eso también generalmente hace las evaluaciones más completas, pero también es importante pensar que las hace más costosas, ¿no? Bueno, entonces justamente algo que les mencionaba desde el inicio, perdón, y es algo también que han mencionado algo de esto ya varios compañeros y compañeras, es la diferencia entre el monitoreo y evaluación. Y los dos son conceptos importantes que tenemos que considerar al momento de realizar políticas públicas, pero son dos cosas diferentes. Los dos conceptos se orientan primero a validar el cumplimiento de los objetivos y el desempeño de la ejecución, pero son diferentes. Primero, la frecuencia. La evaluación es periódica, mientras que el monitoreo es continuo. Entonces, y aquí es importante, porque sí, podemos evaluar al inicio, al final de una política pública y también en la mitad, pero es importante pensar que va a haber en los periodos de evaluación siempre un inicio y un fin. No es que vamos a estar evaluando durante toda la ejecución de una política pública. Entonces, aquí también la elaboración, generalmente o esperamos que la elaboración de la evaluación sea externa, o al menos externa si no es de manera externa de la institución, al menos personal de un equipo que no ha estado involucrado con la implementación de la política pública, mientras que el monitoreo generalmente se ejecuta por personal interno, eso quiere decir por la gente que está ejecutando el programa.
Los instrumentos de la evaluación son la metodología, los términos de referencia, los cuestionarios y las entrevistas, que esto generalmente se planifica de manera independiente a la política pública en sí, mientras que el monitoreo son los sistemas de información, indicadores y matrices que vienen a ser partes íntegras justamente de la política pública. Entonces, el tipo de análisis de las evaluaciones ya tiene que ver con desempeño o impacto, que es justamente ver cómo nos fue, o sea, cómo nos fue o cómo nos está yendo, pero hasta ese momento, mientras que en el monitoreo es como la implementación, qué está sucediendo, cómo está pasando, qué tal está yendo, entonces es algo como continuo, ¿no? El costo, en teoría la evaluación siempre va a ser más costosa que un monitoreo, porque el monitoreo es básicamente un sistema que tiene que estar ya considerado por sentado dentro de la política pública. Lamentablemente esto no siempre pasa en nuestra región. Y el costo de la evaluación también varía mucho dependiendo del tipo de la evaluación y el capital humano involucrado. Generalmente igual una evaluación que tenga un componente de campo y que tenga componentes de evaluación cualitativa siempre va a ser más costosa que una evaluación que involucre, por ejemplo, solo encuestas online, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que necesitamos entrevistas, que necesitamos hablar con los estudiantes, con los docentes, esto es algo que siempre va a ser más costoso, ¿no? Y bueno, la utilidad, lo importante de la evaluación es que al ser periódica en momentos claves de la implementación de la política pública, nos ayuda con información que nos ayuda a tomar decisiones principales sobre la implementación del programa o de la política pública, mientras que el monitoreo es parte de la mejora continua de la gestión, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que considerar, tanto de la evaluación como del monitoreo. Bueno, entonces hablando justamente del contexto de la metodología, del marco lógico de la evaluación, bueno, existen varios métodos para llevar a cabo la evaluación, que son varios tipos de evaluación, que podemos usar solo uno, podemos usar muchos, depende muchísimo del tiempo, del presupuesto que existe. Bueno, por eso todos los organismos internacionales han promovido justamente la adoptación de un marco de una metodología de marco lógico. Justamente que la aplicación es fundamental para el proceso de la evaluación y está en cumplimiento con la rendición de cuentas impulsada por la ideología de presupuesto basado en resultados. Y esta ideología de presupuesto basado en resultados es justamente para ver ese tema de eficacia y eficiencia, porque recordemos que obviamente el sector público no cuenta con recursos ilimitados. Entonces, hablando justamente de presupuesto basado en resultados, ahí nos ayuda un poquito a cuantificar el cuánto nos costó cada resultado individual. Y esto sí es difícil, es duro. Hay veces que a nivel de educación es dificilísimo cuantificar este componente, pero es algo que se está haciendo ahorita mucho, justamente en el tema de la política pública, ¿no? Y bueno, la metodología de marco lógico es una herramienta empleada en el diseño, monitoreo y la evaluación de proyectos de desarrollo. Y el objetivo principal de esta metodología es definir de la manera más adecuada el diseño de la intervención del programa para verificar su viabilidad. Entonces, esto nos ayuda justamente a ver qué tan viable es, qué tan factible es que suceda y cuáles son los diferentes componentes o cosas que se deben hacer al momento de plantear una política pública. Entonces, el contexto de esta metodología tiene que ver con la definición del problema primero, que creo que va muy de la mano justamente con lo que ya hemos hablado en las clases anteriores sobre el proceso de definición de políticas públicas. Entonces, definición del problema, el análisis del problema, la definición del objetivo, una selección de una alternativa, porque hay veces que no siempre podemos hacer lo que nosotros queríamos hacer inicialmente, o tal vez es muy costoso, o toma demasiado tiempo. Entonces, tenemos que tener siempre una alternativa, un plan B, algo que nos ayude, tal vez algo más pequeño. Luego se define una estructura y luego se define justamente el marco lógico, la metodología del marco lógico del proyecto, ¿no? Bueno, entonces,
Eso como hablando de manera general de la evaluación. Y la evaluación, como les dije también antes, no es un solo tipo que nos sirve para todo y para todas, no es una sola herramienta que es aplicable siempre a todos, es una variedad de herramientas, una variedad de tipos de evaluación que tenemos que analizarlos un poquito, pensarlos y ver justamente qué es lo mejor nos serviría para cada elemento, cada parte de la política pública, cada programa implementado es una política pública, ¿no? Entonces, primero tenemos una evaluación de diseño, que este tipo de evaluación se enfoca a que un programa o una actividad sea factible, apropiado y aceptado antes de ser implementado. Y justamente se realiza cuando un programa nuevo se desarrolla o se adapta a uno existente. O sea, este tipo de evaluación es una evaluación que sucede antes de que inicie el proyecto, que inicie el programa, la política pública empieza a implementarse. Justamente lo que busca es si se puede implementar, si es factible, si puede realizarse. Perfecto. Entonces, bueno, cuando se desarrolla un nuevo programa o cuando se modifica o se añaden cosas a un programa que ya existe, ¿no? ¿Qué resultados muestra? Entonces nos dice si es probable que los elementos del programa que se requieran, entiendan y sean aceptados por la población objetivo. También nos dice el alcance al que las evaluaciones puede llegar, pensando justamente en las metas y objetivos del programa. Entonces, hay veces que las políticas públicas están planteándose metas muy grandes que no se pueden alcanzar, por ejemplo, en 1 año o 2 años, que es lo que nos están pidiendo dentro de la política pública. Entonces, eso también nos ayuda a tener una mejor proyección respecto a los objetivos y las metas de una política pública. Y bueno, finalmente, ¿por qué es útil este tipo de diseño? Este tipo de evaluación. Porque nos permite realizar las modificaciones necesarias antes de la implementación. Y esto es muy importante, porque esto quiere decir que en caso de que haya que cambiar algo para que el programa o la política pública sea exitosa, se puede hacer esto antes de que inicie la implementación y justamente muchas veces esto genera un ahorro de dinero. Hay veces que nos damos cuenta que el objetivo principal es muy grande, entonces se lo hace más pequeño y ahí tenemos esta ganancia de eficiencia y eficacia dentro del programa. Y justamente también se maximiza la posibilidad de éxito del programa porque ya hicimos una evaluación y ya vimos que es posible. O sea, el programa es posible de implementarse, es posible alcanzar las metas y objetivos propuestos. Entonces, esto también nos ayuda a tener menos programas costosos que no tienen éxito. Eso es importantísimo, es clave para la política pública. Otro tipo de evaluación viene a ser la evaluación de procesos. Entonces, determina que un programa y sus actividades se encuentran bajo de una determinada adecuada implementación con base en el objetivo principal. ¿Eso qué quiere decir? Es básicamente nos dice que las actividades que se tienen que realizar están bien. Entonces, ¿y cuándo se inicia? ¿Cuándo se usa? Cuando inicia la ejecución de un programa. Entonces, esta evaluación de procesos tiene que hacerse al inicio de la ejecución del programa, pero para ver justamente qué está pasando durante la implementación del programa, tiene que hacerse una vez que inició y tiene que hacerse de manera periódica hasta que concluya el programa. ¿Qué resultados nos muestra? Nos dice que también está funcionando la política pública, si se está implementando bien pensando en el diseño. Entonces, esto viene a ser como el segundo paso de una evaluación. Y si el programa es accesible a la población objetivo, o sea, si estamos empezando a realizar lo que nosotros queríamos hacer, alcanzando las metas y los objetivos, pensando justamente en los diferentes pasos que se deben seguir para la implementación de la política pública.
¿Y por qué es útil? Porque primero es una alerta temprana en caso de que surjan problemas. Y esto es también importantísimo y está totalmente relacionado con el tema de eficacia y eficiencia en la política pública. Porque si mientras más rápido vemos un error, menos costoso es para nosotros, ¿no? Y no solo en cuestiones de política pública, sino también en cuestiones de nuestra vida personal. Entonces es importante también pensar en esto al momento de hacer política pública. Nos permite también monitorear que también la planeación y las actividades están haciendo. O sea, queremos saber si están funcionando, si no están funcionando, tal vez el por qué, para justamente este tipo de evaluación nos ayuda a hacer cambios sobre la marcha en caso de que sea necesario. Y eso también es importante. Nos ayuda a ser más eficientes y más eficaces, a ahorrar dinero. Y en caso de que esto simplemente nos ayudarían también a mediano plazo, incluso al final del proyecto o del programa de la política pública, a tener un mejor índice de éxito. Perfecto. Bueno, luego tenemos la evaluación de efectividad, que justamente determina los efectos de un programa en su población objetivo al analizar el progreso en los resultados o los objetivos que se busca lograr. Y esto es importante porque hay veces que buscamos ciertos objetivos que no se alcanzan o que se alcanzan a medias. Entonces, por eso también es importante tener esto claro, ¿no? Y bueno, ¿cuándo se usa? Se usa cuando el programa tiene la última interacción con el grupo de la población. ¿Qué resultados nos muestra? Y nos muestra el grado el cual el programa está teniendo un impacto o efecto en la población. O sea, nos dice qué está pasando, qué no está pasando, de qué manera está pasando esto. Y bueno, ¿por qué es útil? Nos dice básicamente si el programa está siendo efectivo en alcanzar sus objetivos. Y esto es clave y es algo que queremos siempre con una evaluación de políticas públicas, ¿no? Bueno, tenemos otro tipo de evaluación que ya viene a ser la evaluación de impacto. Y esta evaluación de impacto nos ayuda a determinar los efectos de un programa en su población objetivo al analizar el progreso de los resultados o los objetivos que se busca lograr. Entonces, ¿cuándo se usa? Este tipo de evaluación se usa durante la operación de un programa o al final del programa, y eso también es importante. Son como dos momentos y se usa durante se está implementando. Tal vez tenemos planificada que una evaluación suceda en un programa de, no sé, 4 años, que suceda una vez al año, cada 12 meses. Entonces ahí nos ayuda justamente a ver cuál ha sido el impacto hasta esos primeros 12 meses, luego hasta los 24 meses, luego hasta los 36 meses y luego al final del programa. Entonces eso es importante también. ¿Qué resultados nos muestra? Entonces justamente este tipo de evaluación trata de medir el grado en el que el programa ha logrado su meta final. Entonces mide de manera cualitativa el impacto sobre la población objetivo. Esto es importante. Entonces muchas veces, como les dije, nosotros podemos tener una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa. Si nosotros queremos hacer una evaluación de impacto y tenemos entrevistas a profundidad a sujetos, es importante pensar que nosotros también vamos a necesitar primero un componente de ya sea de encuestas o algún tipo de evaluación de desempeño. Y aparte de eso, luego al momento que nosotros estemos haciendo el análisis de la evaluación cualitativa, nos va a tocar realizar una codificación o una asignación de peso a las respuestas que nos estén dando las personas que han sido entrevistadas. Entonces, eso también nos toma mucho más tiempo y también es más pesado y es importante también tener eso en consideración. Y bueno, ¿por qué es útil? Porque nos da evidencia para el uso de la política pública y las decisiones de financiamiento, tanto del programa en implementación como para programas futuros. Entonces, eso es importante. No sé si hasta ahorita hay tal vez una pregunta. Javier. Sí, gracias. Más que una pregunta, es como, bueno, más que todo es una duda, porque estaba planteando en mi mente el caso de que hubiera un problema con la política, pero que el gobierno o los encargados no tuvieran el financiamiento o no contaran con el dinero para hacer evaluaciones como usted lo está planteando, en los momentos adecuados de la evaluación. Entonces, digamos que el impacto podría verse
después de que la política se empiece a implementar, 9 años después, por así decirlo. Se implementa al principio de la educación básica y su impacto se va a ver cuando estos niños llegan al 9º grado, cuando se termina la educación básica. Y un grupo de evaluadores, porque al fin de cuentas son humanos y la evaluación siempre conlleva algún tipo de error, algún tipo de sesgo, por muy pequeño que sea. Entonces, asumiendo el hecho de que ellos pudieran tener un error, pensar que sí se está cumpliendo lo que la política planteaba desde el principio, sí se están cumpliendo los objetivos y sí se están cumpliendo, pero no por esta política, sino por algún factor externo que no esté siendo considerado. Y luego, luego de 9 años se recomienda continuar con esta política educativa y otros 9 años sucede lo mismo, pero al volver a hacer la evaluación se dan cuenta que ya no está funcionando, pero el gobierno no tiene el financiamiento para hacer una tercera evaluación, porque ya utilizó todo la economía en ese aspecto. Entonces, ¿qué acción podría tomar la toma de decisiones? Porque no tendrían información, tendrían una evaluación con un error, por muy pequeño que sea, que derivó en tomar la decisión de continuar con una política, pero luego se dan cuenta que esa política no funcionaba como ellos pensaban, pero están como bien adelantados, bien, ya pasaron ya 1 o 2 décadas y como que está bien difícil cambiar así de repente. Entonces, no sé, ¿qué podría hacer el gobierno en ese caso? Bueno, y esa es una pregunta súper difícil, ¿no? Porque pensando primero si estamos hablando de un proyecto de 9 años, idealmente debería ser evaluado a lo tarde cada 2 años o cada año y medio, porque ese también puede generar una problemática. Puede ser que, no sé, una mala toma de información en una de las evaluaciones generó que hayan resultados positivos cuando no era así. Entonces, por eso también es importante no realizar únicamente una evaluación y con una sola metodología. Y dentro justamente del proceso de las evaluaciones, tiene que haber también el tema de la confirmación de resultados. Entonces, y lamentablemente, y una recomendación de manera general, es que siempre para la implementación de una política pública tiene que haber un componente de evaluación. Y ahí sí yo le digo, es súper difícil. Hay muchas veces que los gobiernos ni siquiera planifican que va a haber la evaluación. No planifican, no tienen el costo para hacer la evaluación de finalización de la política pública, ni siquiera de inicio. Y es más difícil porque, por ejemplo, justamente para estas evaluaciones de impacto, para este último tipo de evaluación, necesitamos al menos 2 momentos de toma de información. Necesitamos uno al inicio para saber cómo estábamos antes de que empiece todo y luego algo al final. Pero hay veces, y sí me ha pasado, es como que, porque he tenido la oportunidad de trabajar como consultora y viene un ministro de Educación y te dice, ok, quiero evaluar esta política pública y quiero hacer una evaluación de impacto, pero no tengo nada de información de cómo estaba antes el sistema. Entonces es muy complicado. Y lamentablemente, ¿qué se puede hacer a nivel de gobierno en este caso, en caso de que una política pública haya sido implementada por varias décadas y de momento se está dando cuenta de que no funciona? Ahí sí se puede, o sea, ya es una decisión más política que de política pública. Lo que muchas veces hacen los gobiernos es decir que un factor ha cambiado, entonces como algo ha cambiado a las décadas, se tiene que reevaluar y tal vez ya no es tan exitosa, simplemente otra cosa, se genera una reforma. Es importante pensar que también es muy difícil que una política pública que se ha implementado durante 20 años no necesite un cambio. Entonces, generalmente, al menos cada 10 años, debería haber una evaluación general de un sistema, por ejemplo, del sistema de educación básica o el sistema de educación primaria, para ver cómo está pasando, qué está sucediendo. No sé si tal vez respondí la pregunta, Javier. Sí, muchas gracias. De hecho, preguntaba precisamente por eso, porque nuestro sistema educativo como que ya requiere una reforma y han habido ya mucho tiempo de que no se han evaluado y cuando se evalúan solo ciertos sectores, no como el sistema completo, el sistema educativo como tal, sino apenas un pequeño sector que tal vez sí tiene un impacto, pero no tanto. Entonces a veces creo que nos pasa eso y más que todo, yo le digo no es por justificarlos ni nada, pero a veces sí
creo que tiene que ver mucho con el financiamiento y con la planificación, que o no están muy bien planificados con esto o no tienen las capacidades a veces de evaluar. Entonces, y algo también como para tener en cuenta, sobre todo en el caso de la educación a nivel regional. Yo creo que a nivel regional tenemos una herramienta muy buena para evaluación educativa que no mide directamente las políticas públicas nacionales, pero tenemos al menos una vara de medición de la educación que puede tener muchísimos críticos, y eso viene a ser el estudio regional comparativo explicativo de la educación, el ERCE. Y afortunadamente la mayor parte de países de la región han participado. Y digo la mayor parte porque Cuba no participó en TERCE y Venezuela no participó en esta sesión, pero eso también nos ayuda a tener puntos de comparabilidad. Si habría la voluntad política, podemos utilizar las diferentes tomas de resultados de estos estudios para decir, ok, o sea, y es algo que pasó a nivel regional, o sea, los resultados del ERCE que fueron publicados a finales del año pasado son muy desalentadores para la región, porque ahí podemos ver que la educación básicamente no ha avanzado, e incluso en algunos países tenemos un porcentaje inferior de estudiantes con las competencias mínimas en matemáticas, en lectura, en escritura, en ciencias. Entonces, si habría la voluntad política, o sea, como la excusa, se puede decir, ok, nuestro sistema de educación necesita una reforma o al menos una evaluación más a fondo, porque estos resultados nos están preocupando. Entonces, es como una idea, ¿no?, que se podría así como presentar como excusa en caso de que no se tenga nada, información más concreta. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Elizabeth. Buenos días, Master. Mi pregunta va más dirigida a la evaluación. Casi no le escucho. Hola, ¿me escucha ahí? Déjeme subir el volumen tal vez de mi compu. Dígame. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí mejor. Ok. Mi pregunta va dirigida. ¿Aló? Creo que está con la señal mala. ¿Sí me repite? Sí, bien, mi pregunta va dirigida más a la estadística. Fíjese en educación se está dando una educación de la política del las TICs. Ay, qué pena. Qué pena, está súper mala la conexión. Tal vez si le puede escribir en el chat la pregunta. Ok, ahorita la escribo más. Gracias, qué pena, está como súper entrecortada su conexión, por eso le digo, entonces no le escucho muy bien. Démosle unos momentos a la compañera. Mientras la compañera escribe su pregunta, vamos con Julieta. Gracias. Master, fíjese que lo que quería yo es recoger un poquito los comentarios de los compañeros. Yo siento que cuando Graciela menciona el hecho de que debe haber evidencia documental o evidencia más confiable para la evaluación de alguna política pública, yo creo que necesitábamos ver que haya en la cabeza una planeación estratégica, es decir, si nosotros estamos hablando de política pública, pues estamos hablando de entes internacionales, como decía usted, pero también estamos hablando del gobierno central. Si nosotros tenemos un consejo de ministros en los que ellos tienen una cabeza o una dirección muy específica de hacia dónde va el país, podríamos usar evidencia sólida de otra fuente, no precisamente, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Ahorita, para hacerle un ejemplo, hay una campaña de vacunación que en nuestro país por lo general ha sido muy buena, pero en este momento, por razones de pandemia, está empezando hace que un mes y medio, la vacunación a niños de 5 a 11 años. Y esto pues trae un censo, quierase o no, de la población que está dispuesta por comunidad o lista ya para retornar a las aulas de clase. Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar cuál es el censo de niños y niñas que están listos para regresar en etapa de primaria, entonces podríamos apoyarnos en esta campaña que tiene el Ministerio de Salud.
O sea, si nosotros tenemos una planeación estratégica como cabeza, una dirección hacia dónde va el país, entonces podríamos usar, no tal vez duplicar esfuerzos, pero sí ahorrar recursos. Si ya se logró con esta campaña de vacunación recoger información que le puede ayudar al área de educación, entonces utilizarlo así porque definitivamente estamos en un país muy pobre, en una situación financiera muy crítica. Y de alguna manera podríamos estarnos ayudando entre ministerios, pues si todos estamos trabajando en la misma dirección. Sí, definitivamente. Yo creo que ese sería como el escenario ideal. El problema que tenemos, y yo creo que pasa muchas veces en la región, es que todos los ministerios están regidos por, o sea, por sus leyes, por sus reglamentos, sus normativas internas. Y hay veces que lamentablemente viene alguien y te dice, sí, es que eso no lo puedo hacer porque no está en la normativa. Es como que, ok, o sea, yo sé que está en la normativa, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que se debe hacer, pero si el Ministerio de Educación va a hacer eso de manera individual va a costar $2 millones. Si ya está haciendo algo similar el Ministerio de Salud, va a costar $100,000 o $200,000. Entonces, ok, te transfiero esos 200,000 y me ayudas, pero hay veces que simplemente no hay la voluntad política, porque esa es otra cosa y eso es importante. O sea, en toda la aplicación, la eficiencia y la eficacia de política pública tiene que haber una voluntad política. Ok, no tenemos esa normativa, pero ¿sabes qué? Hagamos un acuerdo. Firmemos un nuevo reglamento específico para este programa y lo podemos colaborar de esa manera. Entonces, eso también es importante. Y es importante pensar que la política pública, o sea, las instituciones públicas no debemos pensar como un solo organismo, como Ministerio de Educación o como no sé, Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Salud de manera independiente. Tenemos que pensar como el ente público. Y eso también nos ayuda justamente a la eficacia y la eficiencia de manejo de recursos públicos. Entonces, muchas gracias, Julieta. Creo que también es muy importante. No sé si pudieron enviar por el chat la pregunta, porque por aquí por el chat de Teams no está. Aquí está, perdón, Elizabeth está. Bueno, entonces Elizabeth dice que la pregunta va dirigida justamente a la efectividad de la evaluación. Quiere saber si se puede aplicar una evaluación de política de implementación a las tecnologías en curso de 6 meses de formación continua. La política se comenzó a implementar hace 2 años en varios cursos. Quiero saber si se puede evaluar o solo monitorear y en qué momento de los cursos se realizaría y con qué tipo de instrumento me recomienda. Bueno, entonces esto es importante y es importante pensar que justamente, o sea, cuando se está implementando una política pública se debe hacer las dos cosas, ¿no? Se debe primero monitorear una política pública o un curso y tiene que también evaluarse. Entonces, ¿dónde está? Bueno, primero tenemos que pensar que las evaluaciones son periódicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos implementar un proyecto, tenemos que idealmente implementarlo, o sea, planificarlo dentro de la ejecución de un proyecto, una política pública, un programa. Se tiene que pensar que siempre tiene que haber una manera de hacer un monitoreo continuo, tiene que haber un sistema de información que sea alimentado todo el tiempo y creo que también justo en la última clase estábamos hablando del tema de la automatización de los recursos de educación y que todos los docentes tuvieron que hacer ese paso, ni siquiera fue un paso, ese salto, que tal vez faltó un paso intermedio para la capacitación docente, pero eso nos ayuda al menos a tener información inmediata que está en nuestras manos todo el tiempo. Entonces tenemos que pensar justamente, y al momento de hacer la evaluación, se puede hacer, sí, o sea, si un proyecto, un programa, una política pública dura menos tiempo, se puede hacer una evaluación cada mes, cada 2 meses. Depende muchísimo de recursos, porque obviamente una evaluación siempre va a ser un poco costosa, porque al menos necesitas una persona que recoja toda la información que tenemos en monitoreo y nos diga, ok, esto estaba al inicio, luego tenemos ahora cómo está, y bueno, si es una evaluación a la mitad de un periodo, qué es lo que necesitamos. Entonces, mi recomendación, o sea, así como en un mundo ideal, siempre tiene que haber la evaluación de diseño, una evaluación de inicio que nos diga así estamos y qué es lo que necesitamos, puede suceder o no puede suceder.
Luego, una evaluación de procesos, que justamente la evaluación de procesos se puede hacer en varias instancias mientras se está aplicando el programa, la política pública, el proceso. Y luego, finalmente, una evaluación de impacto. Tal vez algo que no está tan necesario es el tema de la evaluación de efectividad si nos falta dinero o presupuesto, porque con la evaluación de procesos generalmente ya estamos viendo justamente qué está pasando. Se puede hacer, de hecho, al mismo tiempo una evaluación de procesos y evaluación de efectividad, que puede ser una mezcla entre estas dos, para ver qué está pasando en cada etapa en la que se está evaluando la implementación de un proyecto, programa o política pública. Y luego, finalmente, la evaluación de impacto, que justamente aquí ya nos sirva para ver qué pasó, ¿no? Entonces, regresamos al inicio, ¿no? No es que es una herramienta que solo una herramienta vamos a implementar en un programa, en una política pública, en un proyecto, sino nos ayuda muchas veces a combinarlas y depende de muchas cosas, depende de tiempo y depende de presupuesto más que nada. No sé si Elizabeth con eso respondí su pregunta. No sé si alguien más quiere comentar o tiene una pregunta, quisiera hacer un comentario, una discusión de un tema específico de lo que hemos hablado hasta ahorita. Perfecto. Enoch, no sé si quiere comentar o solo por si acaso está el micrófono abierto. No, disculpas, no. Perfecto. Bueno, entonces voy a cambiar modo de presentación. Va. Entonces, bueno, les había dicho que la clase de hoy va a durar como 2 horas, tal vez va a durar un poquito menos de 2 horas. Pero bueno, ahora justamente quería hablar de, bueno, hablamos ya de tipos de evaluación, de los diferentes momentos de la evaluación. Y me gusta hablar también de instrumentos de evaluación en sí. Y bueno, aquí justamente son experimentos naturales que básicamente empezamos algo y solo sucede y tratamos que, o sea, se llaman naturales porque básicamente es como la parte orgánica de cómo sucede algo. Luego casi experimentales o cuasi experimentales, que justamente tratamos de empujar los resultados hacia una vía con una modificación de ciertos factores. Y luego tenemos las pruebas controladas aleatorias, hablando en cuestión de qué es lo que generalmente nos da una mejor idea de lo que está pasando con lo que debería pasar. Es la última herramienta. Y la última herramienta es la que generalmente siempre se quieren usar al momento de hacer una evaluación de políticas públicas, o la parte de casi experimentales o unas pruebas controladas aleatorias, porque generalmente necesitamos, para hacer sobre todo una evaluación de impacto, tenemos que pensar en que tenemos una población completa. Entonces, y muchas veces queremos ver qué pasaría si se implementa la política pública y qué pasaría si no se implementa la política pública. Y la única manera de hacer eso es eligiendo un grupo en el que se va a implementar y un grupo en el que no se va a implementar. Entonces, eso tiene ciertos problemas o problemáticas. Y bueno, la prueba controlada aleatoria generalmente en el tema de la evaluación de políticas públicas se conoce como RCT por las siglas en inglés, Randomized Controlled Trial. Entonces es una prueba controlada aleatoria. Y bueno, es a ratos cuestionable el uso de las pruebas controladas aleatorias porque no siempre es posible. A veces tenemos efectos que no se pueden controlar, como es la raza, el género, el sexo, el estado civil de la población, también el área no rural, urbano. Es demasiado costoso porque ahí sí o sí vamos a necesitar 2 grupos grandes en los que se está implementando la política pública. Y también hay consideraciones políticas, y esto se vincula al siguiente: no siempre es ético. ¿Por qué no siempre es ético?
¿qué pasa con un grupo de control? Eso quiere decir que necesitamos saber, tenemos un grupo al que se está implementando una política pública y un grupo en el que no. Entonces, en teoría, si estamos implementando una política pública es porque todos los necesitan. Entonces, ahí vamos a decir, ok, entonces, ¿qué pasa con el segmento de la población en la que no estamos implementando la política pública como para ver qué pasó? Y bueno, no siempre es perfecto porque necesitamos obviamente, y esto se puede ayudar con un poco de validación interna y validación externa, pero son como las interrogantes más grandes que tenemos respecto a este instrumento de evaluación, pero es como de los que es más utilizado, ¿no? Y es importante pensar en eso. Y hay veces que nosotros tenemos al menos grupos de control cuando son políticas focalizadas. Hay veces que se quiere focalizar la política en una provincia o en una ciudad, en un sector específico, y luego se trata de buscar una población muy similar en otro lugar del país en el que no se va a implementar y ese lo vamos a utilizar como grupo de control. Esto, ¿sí entendieron esta parte por si acaso? No sé si hay una pregunta, un comentario hasta ahorita. Todo bien, Máster. Perfecto. Bueno. Sí, se entendió. Bueno, entonces, bueno, y hablando como de preguntas para la evaluación de políticas públicas, o sea, con la política de herramientas de RCT o métodos cuasi experimentales, lo que nosotros queremos contestar es, ¿funcionó? ¿Qué tan grande es el impacto? ¿Y qué resultados se obtuvieron, no? O sea, ¿qué pasó, no? Eso es lo que queremos ver. Luego, hablando de estudios observacionales, análisis de grupos, podemos ver también que se presentaron resultados inesperados, porque también eso puede ser. Nosotros no controlamos todas las variables o los factores internos, externos de un proyecto. Entonces, hay veces que puede pasar algo que de repente, o no sé, mejoraron los resultados muchísimo, o mejoraron los resultados solo en la mitad de la población, entonces tenemos que saber por qué, o algo no pasó muy bien, tuvimos un inconveniente. Justo que nos liga a lo siguiente, ¿no? ¿Para quién funcionó? Porque puede ser que pensando en esos factores que no los controlamos nosotros, como son raza, sexo, género de la población, el área en el que viven, puede ser que sea diferente y que para un sector, un grupo funcione y para otro sector no funcione. ¿Y por cuánto tiempo? O sea, justamente pensando en un análisis a lo largo del tiempo. Y esto generalmente se realiza cuando son políticas que se implementan a más largo tiempo, ¿no? Hay veces que tenemos un plan de 10 años de educación y eso se implementa durante 10 años. Entonces es importante pensar que la política pública que tal vez, o sea, funcionó al principio para, teníamos una tasa de matriculación, me estoy inventando, del 60% y queríamos que la tasa se implemente y que llegara al 95% de matriculación. Puede ser que al inicio, en los 2, 3 años del inicio, sí, se disparó y subió muchísimo la tasa de matriculación al 90%, y de repente en los siguientes 3 años, como en la política se estancó y siguió 90, 91, 92, o sea, no siguió y no siguió avanzando en nuestro objetivo. Entonces tenemos que saber por qué y por cuánto tiempo funcionó esa política pública. Luego, hablando ya como de métodos más cualitativos, de evaluación de proceso, de entrevistas, ¿qué piensa la gente sobre la política? O sea, la gente en general, la gente que está involucrada en la política pública, también la gente de los ministerios de educación o del Ministerio de Salud o las otras entidades gubernamentales que están participando, o también si estamos implementando esta política pública con fondos de una ONG, ¿qué piensa la gente de la ONG, no? ¿Cómo funcionó? ¿Qué pasó? Y esto ya viene, sobre todo si es una metodología cualitativa, esto ya implica muchísimas entrevistas, muchísimo tiempo, observaciones para ver qué está pasando. Y luego, estas preguntas que nos sirven para todos los métodos de análisis, tiene que ver con, ¿funcionarían en otros grupos o en otro momento del tiempo
y a diferente escala podemos hacer el programa que sea, la política que sea más grande, más pequeño, para menos gente, para más gente, en otra parte del país. Podemos implementarlo desde la mitad del año escolar y no desde el inicio. Y bueno, ¿cómo se podría mejorar? Y creo que es algo que siempre se trata en todas las análisis y evaluaciones de política pública. Al final siempre tenemos recomendaciones y creo que es uno de esas, ¿no? O sea, de tratar qué se podría hacer para que esto sea más eficaz, más eficiente y para que los resultados sean mejores. Entonces, eso. Y bueno, finalmente quería compartirles esta última cita, que implementar la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia es practicar ciudadanía y fortalecer la democracia. Y esto es importante justamente porque la implementación de políticas públicas es algo que es sumamente costoso, ¿no? Y todos nosotros que nos interesa de alguna manera la mejora, en este caso de la educación, pero la mejora de la administración pública de manera general, tenemos que participar o al menos preocuparnos de que ese dinero, que en teoría es de todos, se gaste de la mejor manera y que la sociedad avance. Entonces, justamente realizar la evaluación de políticas públicas basada en evidencia nos ayuda a tener eso, eficiencia, eficacia y también un rendimiento de cuentas en la función pública. No sé si alguien tiene una pregunta o un comentario. Profe, perdón, no, dice Lucy Kioto que la disculpe porque tiene que retirarse por un asunto familiar. No se preocupe, ya se acaba igual. Ok, gracias. No sé si alguien tiene un comentario, una pregunta, un tema de discusión que quisieran antes de dar por finalizada la sesión. Profe, un comentario tal vez, ¿verdad? A mí me parece muy importante el tema de la evaluación de política pública precisamente por todo eso que usted ha dicho, por los costos asociados y realmente también porque me parece que es un instrumento para prevenir y combatir la corrupción. Yo creo que en este momento actual, ¿verdad?, que vivimos en todos los países, debemos cuidar más que nunca el 5, como dicen, ¿verdad? Los recursos que dispone un país para llevar a cabo sus proyectos, ¿verdad? Sus planes de gobierno, etcétera. Y que en este caso la evaluación siempre nos va a dar información muy valiosa para mejorar, ¿verdad? La evaluación, en mi opinión, debe tener una vocación, digamos, de mejoramiento, ¿verdad? Permanente, en cuanto a la inversión, en cuanto a las necesidades de capacitación para poder hacer mejor las cosas, qué sé yo, tiene muchísimos beneficios. Aquí en Costa Rica, en un momento dado, se planteó incluso a nivel de Asamblea Legislativa, que es como, bueno, como el Parlamento, digamos, un proyecto de que todos los programas y proyectos a nivel nacional debieran de contar con una evaluación de diseño, ¿verdad? La ex ante, digamos, el diseño y todo eso, para asegurarse que realmente los proyectos o programas que se van a desarrollar tuvieran recursos y todo, porque yo no sé, me imagino que en otros países pasa, pero aquí, por ejemplo, se han creado programas muy importantes, muy necesarios, ¿verdad? Totalmente pertinentes, pero se crean sin recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final nos dejan, ¿verdad? Como con el atolillo, ¿cómo es? Nos dan atolillo con el dedo porque nos dejan con las ganas. Sí, nos dejan con las ganas porque son programas muy necesarios, ¿verdad? Y que realmente pueden contribuir muchísimo al mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad. Entonces, en salud, en educación, en muchos ámbitos, ¿verdad? Pero resulta, bueno, ese proyecto ahí se quedó estancado, ni siquiera entró a discusión
pero lo cual es lamentable, ¿verdad? Porque un gobierno, digamos, que administre bien los recursos, al final de cuentas, lo que puede avalar es lo que realmente se puede hacer, incluso hasta se podría evaluar, aprobar, digamos, por etapas, ¿verdad? Si no se tienen todos los recursos, bueno, por etapas, pero vamos empezando y entonces el mejoramiento se va realizando. Otra cosa que afecta también es que aquí cada 4 años hay cambio de gobierno. Entonces los gobiernos no necesariamente dan continuidad. Entonces aquellos esfuerzos favorables, digamos, buenos realmente, no necesariamente tienen garantía de continuidad. Y muchas veces ocurre que de ahí se cambian, ¿verdad? Se le quitan recursos, etcétera, y entonces se pierde lo andado también. En este sentido, yo creo que como evaluadores también, de alguna manera, uno tiene que tener como una coraza protectora, digo yo, ¿verdad? Para no frustrarse y entender que también como evaluadores nuestro criterio es técnico, no político. Porque las decisiones al final de cuentas la toman los políticos, no los técnicos, ¿verdad? Nosotros recomendamos, damos nuestro criterio técnico, etcétera, pero la decisión final la toman otros actores, ¿verdad? Entonces, a veces yo pienso que debiera de haber, ¿verdad? Como un espacio que le dé a la evaluación un cierto lugar en la toma de decisiones, porque al final de cuentas, bueno, los intereses políticos no siempre coinciden con los técnicos, ¿verdad? Y eso es algo que, pues, que siempre a uno lo preocupa. Lo ve uno, por ejemplo, en las pruebas de admisión a la universidad, que uno da un criterio para un puntaje de corte, por decir algo, pero bueno, ese puntaje de corte tiene implicaciones económicas, presupuestarias, políticas a nivel institucional y entonces generalmente lo bajan un poco. Y ya uno sabe que un gran porcentaje de los estudiantes que entran con un puntaje de corte inferior al puntaje predictor, pues ya, como decimos aquí, entran quedando porque no van a tener un rendimiento exitoso. Entonces, sí creo que en todo esto, bueno, se cuecen muchas habas, ¿verdad? Pero que uno como evaluador debe siempre tener presente que hay un margen de decisión que no nos corresponde, que posiblemente nosotros vamos a estar orientados a pensar que posiblemente va a haber fracasos si se decide en una dirección y lo más probable es que después lo veamos, ¿verdad? Pero no frustrarnos porque hay que tener muy claros los límites de a quién le toca cada cosa, ¿verdad? A quién le toca recomendar y a quién le toca decidir. Y que la responsabilidad nuestra es ser siempre lo más objetivos posibles, ¿verdad? Y dar los mejores criterios en este sentido, porque todo lo que se ha planteado me parece que es de mucho impacto, tanto a nivel técnico como político, ¿verdad? No, sí, definitivamente. Y creo que este tema que acaba de mencionar es clave. La diferencia entre como un evaluador y un funcionario de una organización pública. Porque y hay veces que somos lo mismo, o sea, estamos parte de una institución pública y somos evaluadores de un proyecto o un programa. Pero es importante pensar que y me ha pasado, y sucede muchas veces que nosotros ponemos una recomendación al final del informe y viene algo y me dice, pero es que eso no lo puedes poner porque, o sea, no se va a hacer, o no está de acuerdo con la línea política del gobierno, o lo que sea. Entonces, esto quítalo. Entonces, no va al informe. Y eso sí, como evaluador, como persona que trabaja tanto en un proyecto específico, es frustrante, pero también creo que tenemos que tener esa idea, ese ideal de que tenemos que ser realistas y queremos que algo mejore y algo suceda. Entonces tiene que ser un poquito de las dos. Un poquito, obviamente tenemos que dar los resultados del programa que son, pero el momento de pensar en los siguientes pasos
tenemos que pensar desde ahí también en la factibilidad del siguiente proyecto, del siguiente programa. O sea, porque justamente, o sea, el diseño de factibilidad del inicio es clave para cualquier cosa, pero también nosotros, sí, o sea, no somos hacedores de política pública, pero podemos ser evaluadores o podemos ser miembros de un equipo que queremos hacer algo, generar un cambio. Entonces, siempre también antes de plantear una idea, una interrogante, nos sirve también muchísimo pensar en eso primero, en qué tan factible es que eso suceda ahora, o tal vez no es el momento político, entonces tal vez podría pasar de aquí en 5 años, pero es otra cosa, como les decía al inicio, o sea, y también como acaba de decir Graciela, nosotros tenemos los gobiernos que duran 4 años o 6 años, dependiendo de los países de la región, pero hay veces que quieren una política educativa, una política pública que simplemente, o sea, se demoran 1 año en formularla, entonces llevamos 1 año de gobierno. Quieren que se implemente en 1 año y medio y que dé resultados en 1 año y medio, porque después de ese tiempo quieren utilizar esa política pública para la campaña para el siguiente ciclo electoral. Entonces es difícil, es muy, muy complicado. Entonces es mejor también como evaluadores o tal vez, no sé si consejeros o gente interesada en el tema de política pública, pensar mejor en pedacitos. O sea, sí que es frustrante porque básicamente vamos a migajas, pero tal vez es más sencillo pensar en pedacitos que en algo gigante, porque poco a poco vamos a llegar a donde queremos llegar, pero tenemos que básicamente trabajar con los políticos, y trabajar con los políticos es muy difícil. Gracias, Graciela. No sé si alguien más tiene un comentario o una pregunta. Diga, Graciela. No, gracias a usted, profe. Muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la presentación. Y creo que esta es la última sesión en la que nos vamos a ver. Entonces yo quería también agradecerles a todos y todas por su atención, por las preguntas, por la discusión. Creo que ha sido muy de mucha utilidad y han también ayudado mucho a tener una discusión muy rica sobre la temática. Les agradezco igual por participar en la clase. Es una clase súper interesante. Ustedes igual tienen mi correo electrónico en caso de que necesiten cualquier cosa. Y yo estaré atenta hasta que suban los trabajos hasta el 17 de marzo. Por favor, no se olviden. Muchísimas gracias, profesor. Julieta, dígame. Pues solo como comentario final, le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado, las estrategias que ha utilizado en estas clases sincrónicas han sido de mucha utilidad y nos ha llevado a estudiar en contexto nuestra realidad y le agradecemos muchísimo. La verdad es que es una excelente clase. Muchas gracias, me alegro que les haya gustado. Doctora, igual yo, también al igual que mis compañeros, pues agradecerle, ¿verdad? Por toda la información que nos brindó. Como decía Julieta, esto nos ha acercado más a ver la documentación muy importante realmente y muy bonita. Créanme que he disfrutado los textos que he leído, que he podido leer, que no los he leído todos, pero estos boletines me parecieron súper interesantes y una realidad, pues que a veces solamente la vemos en noticias, pero no como tan específica, ¿verdad?, de la situación de nuestro país. Así que esto nos ha ayudado a acercarnos mucho más a la realidad en la que estamos, ¿verdad? Así que, pues cada uno yo creo que ha sacado provecho. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente, es un placer. Máster, yo le quiero agradecer por los espacios de discusión que creo. Me parecieron fantásticos toda la información que pudimos comprender hablándolo y diciéndolo y escuchando a los demás. Eso me pareció un toque magistral. Gracias. Gracias, Javier. Yo le agradezco, Máster, por acercarme a esos boletines. No los conocía, sabiendo de que tengo una universidad aquí en mi país y no desconocía los boletines. Y sí, me puse en contexto cómo nuestra universidad le atañe bastante y le preocupa bastante esos problemas.
Y gracias. Comparto la misma opinión de Javier. Hubo discusión que nos enriqueció entre nosotros. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Y gracias nuevamente a cada uno de ustedes por participar en la discusión. Sin su participación, esto no hubiera sido posible también. Gracias. Por último, creo, Máster, igual, siempre agradecerle, ¿verdad? Creo que la temática del día número 1 ha sido muy interesante y en su mayoría, o bueno, la mayoría hemos comprendido de manera adecuada, ¿no? Cómo es este mundo o este contenido, esta temática que desconocíamos, creo que en nuestra mayoría, ¿no? Y pues toda la dinámica en cómo se ha desarrollado la clase, sus ponencias, han dejado muy claro y pues nos han dejado muy claro cómo es este mundo, como les digo, que desconocíamos totalmente de las políticas públicas y pues evidentemente nos vamos de las mejores experiencias, ¿no? A mí me ha encantado muchísimo la clase por todo lo que ya han mencionado mis compañeros y evidentemente, ¿no? Por toda la influencia que esa temática, que ese aspecto de las políticas públicas pues tiene en la educación como tal. Entonces, creo que creo que ha sido un espacio muy oportuno, muy pertinente en la maestría como tal y pues evidentemente contribuirá de manera muy significativa pues a nuestro desempeño y pues a nuestro futuro, ¿no? De cuando ya nos desenvolvamos en el ámbito laboral, que Dios quiera pues que apliquemos pues este tipo de, bueno, con la comprensión de esta temática como tal, seamos pues unos excelentes profesionales, ¿verdad? Entonces, siempre agradecerle, Máster, y pues un gusto también. Muchas gracias, Minor. Muchas gracias igual a todos y todas por el tiempo, por la discusión nuevamente. Y ya saben, estoy a un mensajito de distancia si necesitan para alguna pregunta específica. Ahí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias, Lina, igual por todo el apoyo y por la ayuda durante la clase también. Con mucho gusto. Un placer siempre tenerla con nosotros. Un abrazo a millones de kilómetros. Sí. Sí. Ahí estamos en contacto y también alguna otra ayuda o algo, ya sabe que cuenta con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Igual, como les había comentado durante la clase pasada, bueno, estamos grabando estas clases, que Lina me va a ayudar subiendo a la plataforma. Igual, a disposición de ustedes van a estar también las presentaciones para que las puedan utilizar o consultar, para que les sea igual de utilidad. Y a los estudiantes, por favor, las encuestas de evaluación, porque luego son turnadas a los docentes también para que ellos tengan el enriquecimiento de parte de ustedes también. Entonces, bueno, por mi parte, gracias, María José. Muchas gracias con todos y todas. Nuevamente, que estén bien, un buen día. Un mensajito aquí hay. Igual, Elizabeth, muchas gracias. Igual, saludos con todos. Que pasen un buen sábado. Un buen día con todos.